libros, todo está en los 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 libros. Buenas noches, konbanwa, señor Oe-san. Tengo una sorpresa para usted. Mire, por favor, esa pantalla y escuche lo que de ella sale. Sería estúpido preguntarle si conoce esta breve pieza sinfónica firmada por uno de los más célebres compositores japoneses contemporáneos de música clásica, Toru Takemitsu. Usted fue uno de sus mejores amigos y a él, precisamente, está dedicado su último libro, publicado en España por Seix Barral, Salto Mortal, Chugaeri, que ha traducido el profesor Rodríguez Izquierdo de la Universidad de Sevilla. La pieza musical se titula Rain Tree Sketch, o sea, escena del árbol de la lluvia o algo así. Creo que Takemitsu se inspiró para componer ese relámpago sinfónico en una novela suya de usted, Las mujeres que escuchan el árbol de la lluvia, una novela que nunca se ha traducido, que yo sepa, al español. Háblenos, por favor, de su amigo Takemitsu, de lo que su vida, su obra y su muerte en 1996 supusieron para usted, y también del árbol de la lluvia con el que se encontró, me parece, en la isla polinesia y hoy norteamericana de Hawái. Sí. Bueno, cuando yo estado en la isla de Hawái, allí había algunas mujeres jóvenes que tenían muchísima experiencia en el mar y nos hablaron de este árbol de la lluvia. Bueno, esta mujer decía el árbol de la lluvia, o al menos así la definía, y parecía que lo que podía hacer era capturar la humedad de la lluvia y se utilizaba como un recurso. Es una especie de almacén de lluvia. Por tanto, siempre hablaba de esto y estaba hablando de este árbol y también estaba hablando de cómo es el azar. Esto es una especie de una metáfora de mi experiencia de la juventud, porque siempre se nos aparecía que estábamos hablando de árboles y parecía que nos identificábamos con ellos, los seres humanos con los árboles, la forma de hablar sobre estos árboles. Y por tanto Toru Takemitsu ahora estaba pensando en él y la verdad es que lamento mucho su pérdida, ¿no? Y la verdad es que me inspira unos sentimientos muy entrañables con estos sonidos que acabo de escuchar. Y la verdad es que lo que hizo es nombrar a esta pieza el árbol de la lluvia, Rain Tree. Y esto es una coincidencia entre nosotros, quizás. El árbol de la lluvia es un árbol terrenal y cósmico al mismo tiempo. Es un símbolo de fertilidad, del anima mundi. Usted nació en Shikoku, la isla más pequeña de las grandes islas del archipiélago japonés, y nació en un valle, en un sitio, en una localidad que se llama Oose.
En ese valle, en esa localidad, existe una leyenda. Las almas, las personas, cuando mueren, el alma, bailando, sube a las alturas y luego desciende y se mete en las raíces de los árboles y allí espera el momento de la reencarnación. Yo creo que eso tiene mucho que ver con toda su obra. ¿Es así? Sí, sí, efectivamente. Esto tiene mucho que ver con toda mi obra, tiene usted toda la razón. En mi obra, vamos, la verdad es que cuando me contaron esta historia de que nosotros en nuestro valle tenemos un bosque propio y nuestra alma ahí lo que hace es estar durmiendo al lado del árbol. Todo ser humano tiene un árbol dentro de ese bosque. Mi alma, por ejemplo, está durmiendo debajo de un árbol y un día este alma parece que vuelve al valle efectuando una especie de baile o movimiento espiral, y lo que hace es adentrarse en el cuerpo de nuestro bebé o de nuestro nuevo ser humano y se convierte en un nuevo ser humano. Después de que su vida se ha convertido, ha pasado ya muchos años y un día ya le llega el retiro, se convierte en un árbol adulto, por tanto, comienza a hacer ese movimiento espiral otra vez, pero hacia el bosque esta vez. Es una especie de magia o de historia bucólica que tenemos en nuestro lugar. Por tanto, no necesita uno temer esto, porque es algo que se ha pasado siempre. Tenemos una respuesta para todo este baile espiral, o este movimiento espiral se produce siempre, es decir, del bosque al valle y del valle al bosque. Es algo que pasa constantemente y esto es importantísimo para mí dentro de mi obra, es decir, y esta es una información que recibí y es vital de mi abuela. Esto es algo muy importante. Mi abuela tenía un miedo tremendo a la muerte, pero es una información que me legó y que es me ha aportado muchas cosas. Creo que su abuela le contaba cuentos y que en ese contar cuentos de su abuela usted se forjó como escritor, como teller story, como novelista. Sí, efectivamente. Mi madre estaba quizás intentaba que yo me convirtiese en un naskara, pero yo siempre he intentado estar leyendo algo, escribir cosas, por tanto es una influencia esto de mi abuela, clarísimamente, porque mi madre no quería que me dedicase a esto. Siempre me hablaba mi abuela de cosas interesantísimas, que alguna vez eran incluso eróticas. Eran episodios con un erotismo tremendo, ¿no? Y bueno, reflejaban un poco en la clase de ser humano que era mi abuela y cosas que ocurrían dentro de este valle. Yo tenía un hábito, una costumbre desde mi infancia, que si algo me ocurría, yo debería empezar a hablar dentro de mí mismo, es decir, contarme una historia a mí mismo sobre el accidente para poder seguir hablando sobre este tema e intentar exteriorizar las cosas. Yo la verdad es que de esta forma podía crear historias muy grandes, enormes, y siempre he estado pensando en historias desde aquel momento, en contacto con mi abuela, y mi madre siempre decía: esto es una influencia muy negativa por parte de tu abuela. Siempre me decía esto mi madre. Esto no te va a traer nada bueno. Esto no crea absolutamente nada. Es decir, siempre está especulando sobre historias y cosas interminables, y me decía: Kentsaburo, tú tienes que crear algo, tienes que hacer algo productivo, crearte una carrera, ¿no? Así que deja de soñar. Deja de pensar en tus fábulas que tienes en el cerebro. Esto quizás es una educación muy importante la que recibí de mi madre. Y bueno, no pude seguir la educación que quería mi madre, porque la influencia de mi abuela era muchísimo más fuerte.
Mi madre nunca admitió que la carrera que yo había elegido de escritor, nunca estuvo de acuerdo con esto, nunca me aceptó desde este punto de vista, hasta el último día que Sin vivió en embargo, esta tierra. su madre, en cierto modo, también colaboró en su vocación de escritor, porque un día en que su madre había salido del valle para ir a visitar a su abuela, que estaba en la ciudad, volvió con regalos. Y esos regalos que le traía a usted, había 2 libros. Tom Sawyer, Huck Finn, de Mark Twain, y no sé si traía también El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Y usted, leyendo esos libros, marcó las abscisas y las ordenadas de su futura literatura. Sí, efectivamente. Tiene usted toda la razón, Fernando. En la época de la guerra, mi madre hizo un pequeño viaje a la gran ciudad una mañana. Y bueno, esa noche, ya muy altas horas de la madrugada, regresó a la aldea y bueno, trajo un muñeco a mi hermana de regalo, digamos, y le dio una especie de tanquecito. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en un periodo completamente bélico, así que estos eran los juguetes que había. Y mi madre lo que hizo también es traerme unos libros, ¿no? Bueno, el libro que me trajo fue el de Selma Lagerlöf, que es el increíble viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, ¿no? Y bueno, el segundo de los libros era una traducción de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Así que empecé a leer estos libros maravillosos, y no tenía ningún otro libro en aquella época. Así que para mí esto era casi todo en mi imaginario. Y la verdad es que recuerdo, puedo decir, casi todas las líneas de esos libros. Bueno, fuimos derrotados en la guerra. Y los Estados Unidos creó una especie de biblioteca en la gran ciudad, así que eso me dio una especie de acceso a otro tipo de obras, y averigüé y descubrí las aventuras de Huckleberry Finn. Ya bien, era solo un niño, pero desde pequeño empecé a leer, y el inglés es muy fácil de entender. Es la primera vez que leí un libro en inglés. Y bueno, mi madre siempre me había hecho burla, porque me decía: ¿qué haces leyendo un libro en inglés? Y yo la verdad es que no me daba ningún tipo de crédito sobre lo que estaba leyendo, porque le resultaba muy difícil ver a su pequeño hijo como un pequeño escritor, digamos. Su madre desconfiaba de la carrera que iba a hacer su hijo si se decidía a ser escritor, y llegó a premio Nobel. La música amansa a las fieras y obnubila a los escritores que sacan los pies de sus zapatos y se meten a presentadores provisionales de televisión. Me olvidé de decirles que la pianista que hace unos minutos interpretó para nosotros y para ustedes la pieza de Takemitsu, Rain Tree Sketch, es japonesa, se llama Mina Watanabe, reside en España y es discípula del pianista y profesor del Real Conservatorio Superior de Música, Joaquín Soriano. Gracias, Mina, llegarás lejos. Y también olvidé decirles, aunque eso a estas alturas sobre, que mi interlocutor es Kenzaburo Oe, escritor y, sobre todo, novelista japonés, que en 1994 recibió el Premio Nobel de Literatura. Son muchos los libros que ha escrito y bastantes los que hasta ahora se han publicado en España y en lengua española. Aquí están. Los enseño y los menciono por orden de publicación en su país de origen, aunque no aquí. Arrancad las semillas y fusilad a los niños. 1958 fue su primera novela, tenía 23 años. La presa, 1959. Una cuestión personal, 1964.
Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, 1966. Son 3 relatos. El grito silencioso, 1967. Cartas a los años de nostalgia, 1987, a mitad de camino entre lo novelesco y lo abiertamente autobiográfico. Estos 5 libros llevan el sello de Anagrama. Un amor especial, 1988, Martínez Roca. Son ensayos narrativos con un denominador común, la peripecia de su hijo Hikari. Enseguida hablaremos de él. Y por último, ya mencionado, este Salto Mortal que acaba de salir en España con el sello de Seix Barral y que apareció en Japón en 1999. Señor Oé, esta novela, la más gruesa de las suyas, es la primera que escribió después de recibir el premio Nobel. Con ella rompió un maleficio, el que atribuye a los ganadores de ese premio la leyenda de que a partir de él el escritor ya no escribe o solo escribe obras de escasa envergadura. Usted, en cierto modo, atizó esa leyenda al anunciar en el momento en que recibió el premio o poco tiempo después que ya nunca más volvería a escribir novelas. ¿Por qué ha cambiado de opinión, cosa que sus lectores le agradecemos? ¿El hombre propone y las musas disponen? Yes. When I was Sí, bueno, cuando the end of the 50s, al final de los 50, yo strong depression. So sufrí una gran depuración. Siempre había tenido el sentimiento, la corazonada, de que era difícil contrariar la voluntad de mi madre. Así que cuando a los 60 años me pidieron que fuese a dar clases a una universidad de los Estados Unidos, la verdad es que me lo tomé como una especie de vocación que yo iba a profesar, y lo que intentaba enseñar era literatura japonesa. Pero me propuse a mí mismo que iba a estudiar por mí mismo algo muy importante para mí, especialmente. Así que decidí ir a la Universidad de Princeton y allí desarrollar este aprendizaje. Así que allí estuve hablando con diferentes personalidades, y allí es cuando decidí intentar escribir mi novela. Y después fui galardonado con el premio Nobel. Mi vida, la verdad es que fue un poco disturbada o molestada por algunas de estas educaciones. Intentaba sacar tiempo para leer. Estaba en un día muy grande para mí cuando me galardonaron con el premio Nobel, pero tenía que reorientar mi vida. Por tanto, cuando fui a Princeton, comencé a leer en profundidad algunas cosas que sentía como lagunas. Y bueno, la verdad es que tenía un apartamento grandísimo en la Universidad de Princeton, y allí comencé a hablar con mi interior, el interior de mi persona, y comencé a narrarme la historia, un poco en el sentido que decía mi abuela. Así que en Princeton, todas las noches, yo comenzaba a narrarme a mí mismo, a contarme estas historias. Y bueno, a los 6 meses de estar allí, pues casi tenía una estructura completamente terminada de mi novela. Así que decidí comenzar a escribir otra vez y forjar una nueva obra. Y el compositor Takemitsu ya estaba muerto, así que decidí dedicar este libro al señor Toru Takemitsu, que siempre me ha acompañado y que, bueno, siempre existirá en mi memoria, por supuesto. En mi vida ha tenido una influencia tremenda, como ya he dicho antes. Y, bueno, incluso en el futuro, cuando vuelva yo y mi alma retorne al aquel valle, también estará conmigo Takemitsu, y por eso se lo dediqué a él, ¿no?
En 1995, yo estaba entonces en Japón, un loco iluminado apocalíptico, el líder de la verdad suprema, llevó a cabo un acto de terrorismo masivo colocando gas sarín en las estaciones del metro. ¿Aquel hecho inspira esta novela? Yes. This is very strange. Sí, esto es algo un poco... Es un encuentro un tanto extraño para mí. Es decir, el encontrarme con este acto terrorista en Tokio. Pero yo ya estaba intentando componer una nueva obra, esa historia que ya tenía en mente, ¿no? Porque ya estaban los diferentes grupos forjados, algunas sectas ya estaban hechas allí en la gran ciudad de Tokio. Por tanto, yo estaba pensando en todo esto y me pregunté con este atentado, ¿cómo podría crear algo concreto sobre esto, sobre el terrorismo? Pero no pude averiguar los detalles de todo este movimiento, y esto fue lo que pasó después, así que yo tuve que volver a mi ciudad natal, a mi pueblo natal, para visitar a mi madre. Y bueno, en aquella época ya estaba muy enferma, así que fui a ver a mi madre y después regresé a Tokio, y en el taxi desde el aeropuerto escuché la radio, me acuerdo, en aquella época, sobre el terrorismo, este ataque terrorista, y el presentador, me acuerdo que estaba hablando sobre los detalles de este terrorismo, de este ataque terrorista. Hablaba con una expresividad tremenda y de forma muy clara. No dejaba nada suelto a la imaginación. Y así que tuve noticia por primera vez dentro de este taxi y me pude imaginar a mí mismo en aquel viaje. Por tanto, sí que influyó, pero fue por una mera coincidencia, y lo que me hizo fue quizás ilustrar un poco la novela. Hace muy pocos días el líder de la verdad suprema ha sido condenado a muerte en Japón. ¿Qué opina usted de la pena de muerte? Bueno, sí, la verdad es que me he enterado de la sentencia de Matsumoto, que es el líder de la verdad suprema. Y me he enterado por los corresponsales de que hablan desde Tokio, y he dicho que estoy en contra de las penas de muerte de Asahara Matsumoto, el líder de la verdad suprema. Pero en un artículo parece que han dicho que si yo doy mi opinión sobre la pena de muerte, para el público japonés, Oe puede estar atormentado quizás por el público, porque quizás no comprendan esta opinión, pero lo que yo opino realmente es que para mí la muerte o no de este personaje no es algo demasiado trascendental, no es un gran problema, y siempre estoy pensando en los pequeños creedores, en los que tienen fe en la escuela que este señor ha creado, y supongo que necesitaban algo para que no les podía dar a los jóvenes estudiantes, pero en cualquier caso, los jóvenes, si están unidos o han hablado de este tema o han retomado sus estudios, supongo que están teniendo todas estas enseñanzas, y la tendencia a la concentración y a la repulsa,
atentados dentro de su mente, quizás esté calando bien hondo. Por tanto, creo que hay muchos estudiantes que están debatiendo en este momento y supongo que necesitaban algo en ese momento. Este es el momento que se pedía o se reclamaba la pena de muerte. Nosotros debemos tener cuidado, los japoneses, de estos jóvenes. Tenemos una responsabilidad con respecto a ellos. No podemos hacer que Asahara esté en una prisión simplemente. Supongo que eso está bien, pero debemos hacer algo con él, pero no debemos hacer algo también por los jóvenes, no solamente por este personaje. El hecho de que se unan y hablen, o el hecho de que no intenten imitar estas conductas erróneas, es algo que hay que tener en mente y que es algo que supongo que a través del ejemplo se puede hacer. Por tanto, asesinar a Asahara supongo que no tiene una creatividad, no crea nada nuevo. Por tanto, yo creo que estoy en contra de esta pena de muerte en concreto y de la pena de muerte en general. Porque Asahara no es absolutamente nada. Los jóvenes, la aspiración de los jóvenes son mucho más importantes que la vida de Asahara. Una última pregunta inevitable antes de la publicidad. Hoy es, en este lugar donde estamos, día 17 o 18 de marzo. Hace escasamente una semana se produjo el atentado, desgraciadamente célebre en el mundo entero ya, de Madrid. Usted, a diferencia de lo que piensan sus compatriotas en lo relativo al problema del terrorismo, cree en el valor de la palabra, cree en la palabra como redención. ¿Podría explicarnos cómo la palabra de un escritor puede coadyuvar a la lucha contra el terrorismo? La verdad es que es un tema muy espinoso y es el problema quizás más importante para mí. Por tanto, Fernando, deberías enseñarme algo, deberías darme tu opinión sobre el poder de la palabra del escritor, porque es algo que todavía no sé del todo. Pero confieso aquí delante de usted y del auditorio que al comienzo, al inicio, cuando yo intentaba estudiar, estaba en mi época de estudiante, no, digo mal, perdón. Cuando tuve a mi bebé, yo tenía unos 28 años y la verdad es que tenía un daño cerebral, ¿no? Tenía una especie de ataraxia y el estado de mi bebé me influyó grandemente, no solo en aquella época, sino durante toda mi obra. Y tuve que hacer un redescubrimiento de mi propio hijo. Y siempre he estado pensando sobre la violencia, ¿no? Es decir, lo de dañar a mi hijo, porque tenía que hacer lo contrario, ¿no? Por tanto, siempre he estado pensando en esto, en la violencia, y mi hijo me hizo pensar en que todos los tipos de violencia, la violencia grande, como las armas nucleares o las centrales nucleares, el terrorismo en las grandes ciudades, son efectos de la violencia tremendos, y como seres humanos somos absolutamente vulnerables. Y siempre estamos bajo una sombra que se cierne sobre nosotros. Cuando estamos viviendo en las grandes ciudades hay un peligro ahí latente y tenemos que tener cuidado porque somos muy vulnerables, somos muy débiles. Y cualquier influencia puede resultar negativa, una influencia de un terrorista, por ejemplo. Por tanto, siempre he intentado estudiar cómo podemos hacer frente a esta clase de violencia. Así, yo comencé a estudiar aquello que nos rodeaba, porque quería saber cómo las víctimas de Hiroshima, los supervivientes de Hiroshima, pudieron seguir con sus vidas, cómo podían encontrar el poder de la vida después de una masacre tal como la que significó Hiroshima. Por tanto, comencé a estudiar un poco
las experiencias de diferentes personas que intervinieron en este desgraciado evento, y también intenté estudiar a los entrar en la psicología de los jóvenes terroristas, porque cómo se hacen con la idea de que su actuación puede crear algo, cómo pueden crear una vida después de provocar una muerte. Esto es algo que lo que crea es una voluntad que se crea contra el terrorismo, por lo menos en mi obra. Por tanto, he decidido publicar algunos libros, o se han publicado, sobre el terrorismo en las grandes ciudades, y de algunos jóvenes muy activos. El terrorismo de Asahara, en Nueva York también hubo un acto terrorista, también el del líder de la Verdad Suprema, como ya he dicho, y el terrorismo continúa en este mundo, desgraciadamente. Así que, Fernando, me tendrías que preguntar, ¿se puede hacer algo escribiendo? Yo no te puedo dar la respuesta adecuada. Ojalá pudiera hacerlo. Pero la verdad es que no tendría valor de mirarte a los ojos y responderte que sí, hay un poder en la palabra. Yo siempre he estado pensando en estos hechos, pero no puedo mirar a alguien a los ojos y decir algo que no es cierto. Puedo decirlo si no le miro a los ojos, si miro a mi mano o a algún otro sitio, pero si quiero ser sincero, es imposible. Cuando dejé Japón, en el periodo que estuve fuera, ocurrió una tragedia tremenda en Madrid, un ataque terrorista sin precedentes. En este último viaje. Así que yo la verdad es que esto me ha producido una impresión tremenda. Y la verdad es que me ha hecho plantearme la pregunta fundamental: ¿cómo podemos hacer frente a estos ataques terroristas? ¿Qué es el terrorismo para mí? Y sigo pensando en ello y dándole vueltas. Me imagino dentro del hotel qué es lo que se puede hacer. Y no dejo de pensar en ello, en la tragedia que ha ocurrido aquí hace unos días, ¿no? En Barcelona yo miraba las imágenes atroces de televisión en esa mañana del pasado jueves, y bueno, el pueblo lloraba, ¿no?, clarísimamente, y tenía un sentimiento muy fuerte de odio, de cólera contenida. Y este pueblo que se manifestó y se unió para manifestarse en el centro de la ciudad y de las grandes ciudades para demostrar su ira y manifestarla ante el público. Pero yo seguía mirando a la televisión durante yo que sé cuántos minutos, por lo menos una hora, y estaba muy impresionado porque había muchísima gente era la que se concentró y que estaban guardando silencio. Esto era impresionante, y la expresión que mostraban sus cuerpos, el lenguaje corporal y sus rostros era tremendo. Y me imaginé la música de mi hijo sonando como música de fondo, o la de Takemitsu, que sonaba detrás de esas imágenes de gente que manifestaba su horror, sus condolencias, las imágenes del horror. Sí, es el ser humano, una vez más, que puede hacer frente a la violencia siendo tranquilo quizás, o llevando una pena por dentro, pero no pueden hacer frente a la violencia. Pueden guardar el luto, pero no pueden hacer frente a la violencia. Es muy difícil, y esa es la impresión que me llevo de estas manifestaciones que se produjeron, desgraciadamente, de los atentados terroristas en Madrid. Le ruego que me disculpe, amigo, tenemos que callarnos durante un ratito para que lleguen, pasen y se vayan los anuncios. Negro sobre blanco, segunda parte de esta larga conversación con el escritor, novelista, premio Nobel japonés Kenzaburo Oe. Oe,
Nos hemos puesto muy dramáticos en la primera parte del programa. Ahora vamos a tomarnos las cosas con un poquito más de humor al principio. Y yo no sé si usted sabe que es una persona extraordinariamente popular en España. Y para demostrárselo, vamos a ver juntos lo que ahora va a aparecer por ese monitor. Por favor, el vídeo. En España, los aficionados al fútbol, los jugadores, la gente en los graderíos, cuando gana su equipo dice oe, 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 hablan de usted. Bueno, esto era una broma, señor Oe, para quitarnos un poco tanto dramatismo, pero vamos a tener que volver a ser dramáticos porque me gustaría hablar ahora de su hijo. Antes, por cierto, no lo dije al principio, subsano ahora esa imperdonable falta de educación, no dije que estamos grabando este programa en el despacho de César Antonio Molina, director del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Gracias, César Antonio, se agradece la hospitalidad. Por cierto, da usted mañana una conferencia aquí en el Círculo de Bellas Artes. ¿De qué va a hablar usted hoy? Sí, efectivamente. Voy a hablar de cómo yo llegué a ser escritor, cómo empecé a... como mi bosque, el bosque en el que yo leía, era importantísimo para mi literatura, ¿no? Al final de mi conferencia me gustaría también hablar sobre mi madre, porque la reconciliación entre ella y yo ha ayudado mucho en esto. Mi propio hijo, mi hijo nació con una deformidad craneal, y tenía un problema muy agudo en el cerebro. Después, a los 6 años, hasta los 6 años no habló absolutamente nada. No podíamos comunicarnos con él utilizando la voz. Intentaba comunicarse, pero no podíamos hacer nada. Era como una especie de flor. Siempre guardaba silencio, estaba muy quieto en lo que era la cuna y en la cama después del niño, y siguió así hasta los 6 años. Después, de repente, un día me dijeron: tu hijo está escuchando los sonidos o el piar de los pájaros en nuestro jardín. Así que me acerqué a él y comencé a comprar unos CDs en los que había registrados cantos de diferentes pájaros, y con ellos mi hijo repetía algunas cosas. Ya pronunciaba algo, y era la primera vez que nos comunicamos diciendo algo. Los escuchaba muy atentamente. Cuando un pájaro piaba o cantaba, la presentadora del CD decía el nombre del pájaro al que correspondía ese sonido. Y en ese verano, justo, yo me trasladé a la residencia de verano, y en el bosque yo estaba con mi hijo, que lo llevaba a los hombros en ese momento. Estaba caminando por el bosque, y mi mujer estaba preparando, arreglando, trasteando en la casa de verano, ¿no? Y lo que vimos era una especie de reyezuelo o ruiseñor que estaba cantando en el pequeño lago de nuestro bosque. Así que yo, que lo llevaba sobre los hombros, lo que hizo mi hijo fue hablar con una voz muy clara. Dijo water rail, es decir, una especie de reyezuelo o ruiseñor, una clase de pájaro que hay en Japón. Y lo que hacía era escuchar, y se acordaba perfectamente de los CDs que había escuchado, del nombre al que correspondía el sonido de ese pájaro. Y esto fue el comienzo, la primera vez que nos comunicamos utilizando el lenguaje oral, digamos, ¿no? Es decir, utilizando el verbo. Así que mi vida, y mi mujer y yo, comenzamos a hablarle. Intentamos crear una especie de juego en el que le preguntábamos los nombres de los pájaros, o lo que hacíamos era poner el sonido de ese pájaro y le preguntábamos ¿de qué pájaro se trata?
Y entonces mi hijo pues respondía, y bueno, la variación es que antes de que comenzase a responder cuál era el nombre del pájaro, comenzó a... bueno, antes lo que hacía era negar o afirmar o asentir con la cabeza, ¿no? Eso es lo que hacía antes de comunicarse. Así que a través de los cánticos de los pájaros comenzamos a establecer una comunicación oral y mi mujer le preguntaba, ¿de qué pájaro se trata? Y antes de que respondiera mi hijo, lo decía yo. Esto es una especie de jirafa, de hipopótamo. ¿De qué se trata? Entonces mi hijo siempre comenzaba a decir, no se trata de una jirafa o de un hipopótamo. Se trata de un ruiseñor o un gorrión o una cigüeña o una alondra. Así que comenzó así nuestra comunicación, utilizando la palabra. Y bueno, toda la historia de cómo mi hijo comenzó a escuchar estos sonidos y comenzó a formarse y a ser un ser humano más desarrollado. Mi madre un día, que leyó el libro donde yo había recogido todas las experiencias, bueno, se enteró de que estaba escribiendo sobre nuestras experiencias con mi hijo, que después pasó a formar parte de un libro, y mi madre me preguntaba, me pidió que le enviásemos a una cinta musical, una grabación de piano. Y lo que le hacemos es enviar esto que había compuesto mi hijo con la ayuda de instrumentos musicales. Y ahora parece que he entendido, me dijo mi madre, ya sé por qué estás escribiendo este libro sobre la experiencia de tu hijo, porque a través de la música de tu hijo yo recuerdo todo lo que decía mi madre. Usted ha contado esta historia extraordinaria, señor Oe. Es una de las más hermosas historias que nunca han llegado a mis oídos, la de los pájaros, la música y su hijo, y la ha contado en este libro, Un amor especial. La peripecia de su hijo inspiró también esta novela, quizás su novela más conocida en España, Una cuestión personal. Usted parece un hombre abrumado por el sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa nace, por ejemplo, cuando usted, niño aún, promete que volverá al valle y jura en vano. No volvió a vivir a su valle, se fue a la capital. Y luego ese sentimiento de culpa, de responsabilidad, de remordimiento, se vio agravado, y eso está contado en Una cuestión personal, porque cuando a usted le dijeron que su hijo, Hikari, que hoy es un compositor conocido, pues tenía esa especie de segunda cabeza, era una especie de monstruo, estaba condenado seguramente a no llegar a ser un hombre, usted tuvo un primer impulso de rechazarlo, de no reconocerlo, de desentenderse de él. Para usted me preguntaba al término de la primera parte del programa qué pensaba yo de esa pregunta que yo le había hecho a usted, el valor de la palabra como redención para luchar contra el terrorismo. ¿El valor de la palabra le redimió a usted del sentimiento de culpa hacia el valle y hacia su hijo, como se pone de manifiesto en estos dos libros? ¿Es así? Yes, I think I can understand you, and especially. Sí, creo que le puedo entender, más justo después de esa tragedia que se produjo. No me resulta muy difícil hablar del poder de Dios, y también puedo hablarle de mi experiencia con mi hijo, con mi madre. Esto es algo muy importante, es un encuentro muy importante como escritor, ¿no? En calidad de escritor yo lo que siento es que quizás no sea tampoco demasiado bueno, pero tengo muchísimas experiencias, de estas pequeñas experiencias, microexperiencias siquiera, que son pequeños encuentros a través de la escritura y de la vida, como tiene todo ser humano. Por tanto, yo intento escribirlas y plasmarlas en negro sobre blanco. Intento hablar de mi vida casi siempre, hasta hoy. También me gustaría decirle que sí, hay un poder en la palabra. Y escribiendo mi novela, yo he podido encontrar
algunas palabras bonitas como que han atravesado mi alma, han atravesado a través de mi escritura de las novelas, a través de mi obra, me he podido encontrar con palabras verdaderamente potentes. Por tanto, creo que con esperanza puedo decir que sí, hay un valor en la lengua, en el lenguaje. Toda su literatura es autobiográfica, menos esta última novela aparecida en España, que es Salto Mortal. Ahí deja usted el registro autobiográfico y se convierte, bueno, en voz de la sociedad, en voz coral. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio a una edad ya avanzada de su vida? Yes, that is also very important to me. Sí, esto es algo también muy importante, es un elemento que ha marcado mi obra. Cuando decidí al final de mi escritura, justo en ese preciso instante, cuando yo tenía unos 58, 59 años, yo lo que estaba intentando buscar era mi estilo de escribir, mi estilo de escritor, como escritor. Siempre utilizaba la autobiografía, me di cuenta, ¿no? Y al utilizar la ficción, al mezclar la ficción con la autobiografía, estaba definiendo una especie de estilo. Esta clase de escribir novelas, esta modalidad de escritura de novelas, no podía apreciarla demasiado. Siempre he creído que mi trabajo, el trabajo de un escritor en definitiva, se iba a acabar, ¿no? Porque no variaba para nada de estilo, cuando estaba siempre marcado por lo mismo, ¿no? Tenía este obstáculo impresionante que salvar. Así que como escritor me resultaba muy difícil cambiar, pero tras 3 o 4 años transcurridos, comencé a retomar la escritura y me di cuenta, o encontré, de una nueva forma de narración. Lo he intentado enseñar a muchos discípulos. A través de las diferentes voces, lo que hice fue sentir que podía deconstruir mi propio trabajo, que constituía lo que era una amalgama de lo que le he dicho anteriormente, ficción y autobiografía. Por tanto, he intentado hacer eso en mi última novela. Guy, en las cartas a los años de la nostalgia, habla continuamente de Dante, de la Divina Comedia. Yo he titulado este programa Descensio ad inferos, es decir, descenso a las zonas infernales, en latín. En la Divina Comedia, y esto lo dice en el libro Guy, o usted, no recuerdo bien, se recuerda cómo el bosque de los suicidas es quizá el lugar más tenebroso en todo ese infierno que pinta Dante. Por cierto, su literatura nace del punto de cruce, creo, entre la Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha, libro español donde los haya. La pregunta que yo quería hacerlo, sin embargo, se refiere a esa descensio ad inferos, al lado oscuro de la literatura japonesa, al bosque de los suicidios. ¿Por qué hay tantísimos escritores japoneses que se suicidan? Dazai Osamu, Akutagawa, Kawabata, Mishima, y no era escritor, pero era artista, por ejemplo, Itami. ¿Qué ocurre con el suicidio en Japón? This problem is also very important. La verdad es que esta es una cuestión también muy importante. En la Divina Comedia de Dante, la parte del infierno, hay una canción en la que las almas cometen suicidio, y Dante cree que nosotros, cuando utilizamos nuestras violencias contra otras personas, nosotros lo que hacemos es cometer un crimen, un asesinato, y nos convertimos en
asesinos. Cuando la utilizamos contra nosotros, la violencia, esto quiere decir que es un suicidio. Así que el espíritu del hombre que comete suicidio, lo que está haciendo es, dentro del bosque de los suicidas, intentar adoptar la forma de un árbol, y el suicida lo que usa es utilizar la violencia contra uno mismo, contra su cuerpo. Así que no puede continuar poseyendo este cuerpo que tiene, deja de ser dueño del mismo. Y lo que hace es adoptar la forma de un árbol. Así que el hombre que comete suicidio sigue estando en ese bosque oscuro en forma de árbol, ¿no? Ahora puedo combinar el problema de la violencia y del suicidio. Creo que van estrechamente unidos. Por tanto, este es uno de mis puntos de vista. Respondiendo a tu pregunta, creo que Kawabata, Mishima, Dazai, Akutagawa, que todas estas personas cometieron suicidio. Esto es un hecho, pero no creo que Kawabata and violence I cannot combine. Pero no puedo unir a Kawabata con la violencia. En el suicidio de esta persona lo que utilizó es esta violencia contra él mismo. Cuando hablo de Dazai, también lo utilizó, pero me cuesta muchísimo pensar en que utilizasen la violencia contra ellos mismos. Creo que no lo hicieron. Cuando cometieron suicidio no fue utilizando la violencia contra ellos mismos, sino a través de una debilidad tremenda. Eran personas muy, muy débiles, y quizás Kawabata también resultaba una persona muy débil en comparación con Tadisaki, que era una persona muy, muy, muy fuerte, pero Kawabata no, era una persona mucho más débil de espíritu. Solo una persona, como es Mishima, tenía un poder muy, muy grande, era muy, muy fuerte, y podía utilizar esta violencia contra él mismo. Pero lo que yo siento es que Mishima no cometió suicidio. Y esto es lo que yo pienso en mi fuero interno. Porque lo que creo que quería es que deseaba morir de una forma muy brillante, como un escritor de una tragedia tremenda. Tenía amigos jóvenes y bellos, así que lo que urdió fue este método, este estilo de muerte, de forma muy, muy, muy extraña. Y lo que hizo es urdir esta trama, y encargó a otra persona que mientras se apuñalaba el cuerpo, ¿no?, le pidió que lo matara al joven Morita, como usted ha dicho, ¿no? Creo que esto no es un suicidio, sino una especie de muerte violenta, que es diferente. Esto es lo que yo creo. Mishima es seguramente el escritor japonés más conocido fuera de España. Sus relaciones con Mishima parecen ser un poco vidriosas. Por una parte, cuando usted publica sus primeros libros, Mishima les saluda como el más grande de los escritores japoneses en ese momento. Luego, cuando saca usted una cuestión personal, Mishima le hace una crítica diciendo que es un libro brillantísimo en 9 décimas partes, pero que al final le ha añadido usted una especie de final feliz made in película de Hollywood, por así decir, ¿no? En este libro
libro, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, hay un cuento que se titula El día en que él se digna enjugar mis lágrimas, en el que usted, bueno, presenta un Mishima, ironiza, es decir, se burla un poco de esos valores heroicos que Mishima quiso encarnar. A nosotros, los occidentales, que admiramos la obra de Mishima, quizá nos sorprende un poco eso que usted cuenta sobre Mishima. Me gustaría conocer, ahora que Mishima nos ha dejado ya hace muchísimos años, su opinión de verdad sobre Mishima como escritor. Mi opinión sobre Yukio Mishima es muy negativa. Nosotros escribimos, somos creadores, creamos nuestro estilo. Siempre que me embarco en una nueva novela intento crear mi estilo, pero Mishima, desde el principio de su carrera, cuando tenía 20 años tan solo, ya determinó y decidió cuál era su estilo, y continuó con ese estilo hasta los últimos días, coletazos de la vida de Mishima. Yo no puedo concebir o creer en esta clase de estilo. Creo que no es un escritor demasiado creativo. Nosotros los escritores tenemos la obligación de enfrentarnos a ese peligro, a ese peligro que comporta la creación de un nuevo estilo para definirnos a nosotros mismos. Mishima no hizo eso, no creó un nuevo estilo. Después de la publicación del primer libro ya no creo más. Hablábamos al comienzo de nuestra conversación de ese libro, El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf, también premio Nobel de Literatura, como usted, que marcó su infancia y que marcó mi infancia. En ese libro, el protagonista Nils Holgersson, que ha sido reducido a la condición de enanito por un gnomo en castigo por sus muchos pecados, era un niño malo, era un niño díscolo, era un niño travieso, después de recorrer toda Suecia a lomos de la oca que lo lleva, vuelve a casa, se ha redimido, es ya un buen chico y entonces recupera su estatura humana. Y entonces le dice a su madre, y así termina prácticamente el libro, ya soy humano. Hay una novela de Osamu, de Dazai Osamu, del que hablábamos hace un momento, que fue traducida, no sé cuál es el título en japonés, pero fue traducida al castellano, al español, con el nombre de Ya no humano. Yo creo que toda su literatura, y me gustaría saber si está usted de acuerdo con esto o no, toda su literatura es un esfuerzo para devolver a los lectores, a los seres humanos, su humanidad. Yo creo que toda su literatura está encerrada en esa frase de Nils Holgersson al término del libro. Yes. Yes, Fernando, sí, Fernando. Lo único que puedo responder es si tienes toda la razón. Lo más importante con respecto a mi literatura, la verdad es que proviene de Nils Holgersson. Nils Holgersson gritó a su madre, yo vuelvo a ser un ser humano, ya soy un ser humano. En la versión francesa dice Je suis homme de nouveau. En japonés es lo que digo. Es decir, ya soy un ser humano. Esto es lo más importante que yo he leído y influyó mucho sobre mí. Desde mi infancia, yo siempre he continuado y he seguido con las enseñanzas de Nils Holgersson en toda mi literatura. Y eso fue también lo que le sucedió a su hijo Hikari cuando reconoció y dijo en voz alta el canto del pájaro en el lago. Historia maravillosa, verdaderamente maravillosa. El tiempo pasa como si describiera un círculo y tú y yo, Gi, quizá Itami, volvemos a tumbarnos en la pradera. Mi hermana y Osechan recogen hierbas otra vez y Oyu, ahora rejuvenecida, casi adolescente, se une a ellas con un Hikari, apenas recién nacido, a quien su discapacidad le da un candor y una inocencia entrañables. El sol hace brillar los brotes de las ramas de los sauces. El verde profundo del gran hinoki reluce más que nunca y en la otra orilla las flores blancas de los cerezos tiemblan sin cesar. El anciano, de porte digno, reaparece y vuelve a dirigirse a nosotros, pero como todo es semejante a un juego sereno y serio,
dentro del círculo del tiempo, salimos corriendo antes de volver a jugar sobre la hierba verde de la isla del gran Hinoki. Guy escribe una carta tras otra dirigida a nosotros, a los que vivimos en ese círculo eterno del tiempo dentro de los años de la nostalgia. Terminada esta, mi tarea en el mundo real en que vivo, donde tú ya no estás, consistirá en seguir escribiéndolas hasta el final de mis días. Así termina este relato autobiográfico, Cartas a los años de nostalgia. Les recuerdo que hemos charlado durante 1 hora aproximadamente, algo más, con su autor, Kenzaburo Oe, novelista japonés que en 1994 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Les recuerdo que su último libro publicado, recién publicado en España con el sello de Seix Barral, es este, Salto Mortal. Les recuerdo que hay otros libros suyos traducidos al español y publicados por Anagrama y por Martínez Roca. No hemos podido hablar de muchos de ellos. Les recuerdo que la obra dedicada a su hijo, el compositor Hikari Oe, se titula Un amor especial. La ha publicado Martínez Roca. Y les recuerdo, por último, que nos encontramos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a cuyo director, César Antonio Molina, agradecemos la hospitalidad. Ya saben que estamos en su despacho. Oe-san, Kiyomi Bukai Yutaka na Hitotokio Domo Arigato Gozaimashita. Dozo Spain de no Gotaisai o Otanoshimi Kudasai. Termina negro sobre blanco, pero solo por hoy. Volveremos a estar con ustedes dentro de 7 días. Buenas noches.